Buenas tardes, ¿cómo les va, amigo? Aquí nuevamente estamos en este espacio de poéutica. Esta vez vamos a hablar sobre los procesos de la escritura, de qué manera nos constituye y nos atraviesa desde el primer momento en que el ser humano necesitó crear este instrumento. Y lo primero que se me ocurre decir es que la escritura es ese proceso por el cual el silencio habla. Y el silencio nos habla del otro humano que no constituyes en el silencio. Entonces, el proceso de la escritura implica que el sujeto humano entra en la historia, de la cultura, de su propia historia y descubre la dimensión de su humanidad. O sea, lo que nos está diciendo es que hubo un momento en que podríamos decir prehistoria, que podríamos también plantear que, como para muchos teóricos, es la génesis de la escritura, que son los famosos dibujos o pinturas rupestres en las famosas cavernas, que inclusive en este momento se están encontrando en nuestra Patagonia. Entonces hay un proceso que tiene que ver con pura y exclusivamente la oralidad, pero también un proceso muy lento y de muchos miles de años, de distintas maneras en que el hombre va a tratar de ir inscribiendo, grabando sobre las famosas piedras en las cavernas, eso que él va sintiendo que le pasa con su medio externo, y en la cual está atravesado y en la cual vive y se maneja todo el tiempo. Entonces la escritura viene a materializar las condiciones psicológicas, sociológicas, políticas y económicas de quien escribe. Y quien escribe necesariamente tiene que ser un sujeto social, o sea, un individuo que se sienta comprometido socialmente con el aquí y ahora, con el momento cultural que le toca vivir. De quien desea pertenecer al campo del lenguaje, o sea, quien escribe es alguien que se siente totalmente comprometido e instalado en el campo del lenguaje como cualquier otro ser humano, pero que quien se dedica a escribir, ya sea poesía, literatura, ensayo o cualquier otro tipo de escritura como filosófica o científica, es alguien que está íntimamente en contacto con la escritura. Asumir su compromiso con la lengua habla como el primer lugar de pertenencia, es reconocer las limitaciones que le remarcan su malestar en la cultura. O sea, lo que nos está diciendo o lo que estamos pensando es que la escritura surge porque hay inquietudes, hay conflictos, hay malestares, hay malos entendidos y por lo tanto hay momentos de ansiedad y momentos de angustia. Por eso el hombre moderno siente que la escritura se vuelve un instrumento de expresión fundamentalmente de su alma, de toda la conflictiva por la cual está atravesada a nivel social desde el punto de vista político, económico, religioso y filosófico. El malestar en la cultura se expone en el acto de escribir la relación amor-odio con la escritura y con la lectura. Escribir nos aleja de la brutalidad y nos acerca cada día más a ese grado ideal de civilización, de la sensibilidad humana. O sea, el amor y el odio son dos estados o dos componentes, dos procesos donde están íntimamente ligados y por la cual nuestra vida está totalmente atravesada, ¿sí? Entonces, el amor tiene tendencia a unir y el odio tiene tendencia a separar. Y este proceso de unión y de separación es lo que nos atraviesa todo el tiempo. Y la escritura va a estar atravesada también por esta situación. Escribir implica sublimar o intentar educar las pulsiones autodestructivas que nos poseen y nos alejan del otro semejante, quien funciona como espejo, estadio del espejo, va a hablar Lacan,
en el que miro cómo soy mirado por el otro. O sea, la escritura vendría también a plantear que es una superficie sobre la cual se va a ir construyendo una identidad. Entonces, la evolución del acto de escribir pone en funcionamiento al otro de mí, donde yo como sujeto de la conciencia no tengo poder. Estoy excluido del mismo proceso de la escritura. O sea, yo consciente, ¿sí?, o mi conciencia de que existo, en el momento de comenzar a un proceso de escritura, tengo que poder abrirme a esa apertura donde justamente el proceso de la escritura, por el cual, dice, la escritura es el proceso por el cual el silencio habla, ¿sí? Entonces, y nos habla del otro humano, ese otro aspecto del orden de lo inconsciente que va a venir a hablar Freud y Lacan, ¿sí? Entonces, como la conciencia, como el yo no tienen poder sobre el proceso de la escritura a nivel poético, a nivel literario, a nivel ensayístico, a nivel filosófico, ¿por qué? Porque todos estos procesos de escritura lo que van a venir a poner en juego, a manifestar, a materializar como un hecho social, es ese saber inconsciente que todo ser humano posee. Entonces, de esta manera podríamos decir que estoy excluido del mismo proceso de la escritura, o sea, el yo y la conciencia, ¿no?, quedan totalmente excluidos. La hoja en blanco despierta la angustia porque sé que debo abandonar ese lugar de seguridad que me brinda mi pensamiento consciente, ingresar a ese espacio otro de mí, mundo interior, podríamos llamarlo, y simultáneamente al otro social, mundo exterior que me ubica en un no otro lugar, por donde emerge sin yo saber ese saber inconsciente que sobredetermina mi imaginación, mis emociones y mis relaciones sociales, ¿sí? De aquí la frase, la escritura nos habla del otro humano que no constituye en el silencio, o sea, esa parte interna, eso que sentimos que nos sucede y que no podemos poner en palabras desde el lugar de la conciencia. Sin embargo, la poesía o la literatura sí lo pueden hacer. Las letras con las cuales articulo palabras son los fragmentos de mi historia como ser humano, y la escritura, cada vez que decido entrar en su territorio, me recuerda mi compromiso con la lectura. Sin lectura no hay escritura, es imposible. La escritura es ese imposible de religar lo que como niño he perdido en ese pasaje de las imágenes primordiales al campo del lenguaje, ¿sí? O sea, volviendo a la frase, la escritura es el proceso por el cual el silencio habla, justamente tiene que ver con este aspecto humano que en la medida en que vamos ingresando al campo del lenguaje, en la medida en que vamos ingresando en el proceso de la escritura, en el proceso de la lectura, vamos constituyendo nuestra historia. Pero hay una parte de nosotros, ¿sí?, que queda totalmente olvidado y que la escritura va a venir a recuperar en ese proceso de religar, ¿sí?, o sea, de volver a conectarse, de volver a unirse, ¿sí?, con aquello que hemos olvidado, con aquello que es parte de nosotros, pero que se conserva en un estado de silencio, pero que sin embargo está ahí. ¿Por qué? Porque lo podemos sentir, y que muchas veces nos sucede frente a la angustia o la ansiedad, la confusión o el malestar, no lo podemos poner en palabra. Entonces, la escritura es la lectura de una escritura anterior. Así es, un acto paradójico. Voy hacia el pasado y voy hacia el futuro. ¿Por qué? Porque cuando estoy escribiendo
estoy imaginando ciertas escenas traumáticas o de violencias o amorosas o de odio, eso que yo voy a poder describir a través de una imagen, de una metáfora o de una escena argumentada, está ligado a con sentimientos y estados emocionales de mi inconsciente, y algo de mí aflora a través de la escritura, ¿sí? Entonces, por un lado, puedo tener la sensación de que al recordar estoy yendo hacia el pasado, pero en realidad estoy haciendo un trabajo de reconstrucción, por un lado, de ese recuerdo, ¿sí?, que me trae ciertas emociones, pero también, ¿sí?, voy hacia el futuro en el sentido de que estoy tratando de construir una imagen, ¿sí?, que se proyecte. Y esto tiene que ver justamente con lo espiritual del ser humano. Futuro que me marca el comienzo de una transformación psicológica, y desde ese futuro es que tengo posibilidades de hacer lo que pasó, no pasó, o sea, el trauma, ¿sí? O sea, acá lo que estamos planteando es que la escritura siempre que se produce es en un estado presente, ¿sí? Las palabras también van a estar en estado presente, pero lo que va a tratar de tomar la dimensión de pasado es esa idea de religar a través de los recuerdos ciertos estados emocionales, ¿sí?, que conservo en estado silencioso, vamos a decir. La escritura es la posibilidad de mutar el trauma de nacimiento en una ficción literaria. Cuando hablamos de trauma de nacimiento, nos estamos refiriendo, lo que Lévi-Strauss va a plantear, ese pasaje que debe hacer ese cachorro animal, ¿sí?, a cachorro humano. O sea, ese puente entre el estado de animalidad que conservamos, ¿sí?, porque somos seres biológicos también, y esta nueva etapa que tenemos que incorporar en nuestra vida, que es la del sujeto cultural. Y solamente nos podemos constituir en sujetos culturales a través justamente de la adquisición del lenguaje, que es la facultad que adquirimos, ¿sí?, simbólicamente, para poder comunicarnos con otros seres humanos, ¿sí? Este tema, por supuesto, es un tema complejo, que lo va a retomar Lacan cuando va a hablar justamente del valor del significante y del significado, en el sentido de que viene a representar, el significante representa a un sujeto para otro significante. ¿Esto qué nos quiere decir? Que en esa relación entre significante y significante se juega la posición del sujeto del lenguaje. Y el sujeto del lenguaje no es ni el animal ni el sujeto social de la cultura, sino ese pasaje, ese proceso entre lo animal que conservamos y el sujeto social que somos, ¿sí? Entonces, vamos a hablar de que hay 3 niveles de escritura que se encadenan y se complementan simultáneamente.